Noches a todos, bienvenidos a un Tech Talk más organizado por Perfish en Latinoamérica. Esta noche vamos a hablar sobre procesamiento distribuido de grandes volúmenes de datos, lo que se conoce, podríamos decir de alguna manera como Big Data en el mercado, a pesar de que no nos gusta mucho ese buzzword usarlo, pero es básicamente eso. ¿Por qué vamos a hablar de procesamiento distribuido a grandes volúmenes de datos? ¿Por qué nos parece importante hablar sobre eso? Digamos que la data es lo que está moviendo el mundo, es lo que hoy en día es quizá una de las eh, corrientes tecnológicas más importantes que más mueve el mercado. Estamos viendo cómo el tratamiento y el buen manejo de la data están moviendo industrias que antes quizás no tenían mucho que ver con tecnología, cuestiones, por ejemplo, como el fútbol, o incluso pues, muchos otros deportes. Yo lo he visto más en el fútbol, me he metido un poquito más en el fútbol, me leí mucho sobre lo que venía haciendo, por ejemplo, el Liverpool, que ganó el año pasado la Champions, utilizando Big Data para entender mejor a sus rivales, para ver cómo ellos podían jugar mejor sus partidos, cómo se podían mover en la cancha de mejor manera. También lo están usando mucho para determinar, por ejemplo, cuáles son los mejores jugadores que pueden traer a sus equipos de acuerdo con las habilidades que los jugadores tienen o los resultados que han venido teniendo. Y eso es muy útil para esos equipos que no tienen pues toda la plata del mundo para comprar eh, jugadores. Entonces, digamos que, bueno, vemos por ejemplo eso, no sé qué tan enterados puedan estar, pero Big Data se volvió súper importante, por ejemplo, ahorita con el tema de la salud, con el tema del manejo del COVID, lo importante que ha sido, por ejemplo, para países que han organizado muy bien el tema de la gestión y el control de los contagios, el tratamiento de esa data se vuelve súper importante. Es importantísimo a la hora del desarrollo de la vacuna contra el COVID, por ejemplo. Hay inversiones importantes. Google hace poco lanzó una herramienta particularmente orientada a facilitar el desarrollo de vacunas. Entonces, digamos que es una de las corrientes tecnológicas más importantes del mercado en este momento. Por eso nos parece importante a nosotros compartir con la comunidad, digamos, algo del conocimiento que tenemos, empezar a formar esos lazos con la comunidad. Tenemos este tipo de charlas, tenemos un Slack, en ese Slack vamos a estar, los invitamos a que se inscriban en el Slack, el enlace se los van a pasar en un ratico pues en el chat, lo van a compartir, ustedes pueden ingresar a ese Slack y ahí podemos conversar, podemos hablar de todo lo que quieran de Big Data, las preguntas que no alcancemos a responder hoy con los panelistas, las podemos retomar allá. Y bueno, vamos a darnos 2 minuticos más. La idea es que esperemos a que sean las 6:35 más o menos, que llegue una buena cantidad de personas y en ese momento iniciaremos el foro con nuestros panelistas.
Bueno, 6:35, vamos a dar inicio entonces a nuestro foro de nuevo sobre procesamiento distribuido de grandes volúmenes de datos. Eh, Antes de empezar ya del todo, les robo 30 segunditos. Les recuerdo, somos Perficient Latinoamérica. Antes probablemente nos conocían como PSL. Formamos lazos con la comunidad a través de estos Tech Talks, ese tipo de foros que organizamos unas 2 veces al mes normalmente. Tenemos un canal de Slack, se los van a compartir en el chat, creo que ya se los compartieron. En ese canal de Slack son bienvenidos todos, podemos discutir sobre lo que quieran, nos pueden preguntar cosas sobre Big Data, podemos hablar conversaciones interesantes pues, del tema. Y no siendo más, pues le doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan esta noche, que son Juan Alberto Sosa, eh, Luis Mejía y Rogelio. Hola Juan. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Permítanme presentarme. Yo soy Juan Sosa. Soy ingeniero de datos y arquitecto de datos en Perficient. Llevo trabajando con data casi que desde que salí de la universidad. He estado en varios proyectos relacionados con data. Por ejemplo, proyectos relacionados con Autonomous Driving, proyectos también relacionados con marketing, procesamiento de datos en marketing digital. Y también pues he estado apoyando diversos proyectos de Data and Perficient. Y ahorita pues estamos trabajando en todo el tema de crecimiento de esta práctica en nuestra compañía. Bienvenidos a todos a este foro. Hola Luis, bienvenido. Cuéntanos un poquito sobre ti, por favor. Hola Joan, sí, mi nombre es Luis Miguel Mejía, soy egresado de la Universidad de AFIT, llevo trabajando con Perficient en Latinoamérica desde hace 3 años y medio más o menos. Digamos, durante todo ese tiempo me he desempeñado como una escala developer, digamos de alguna forma orientado a datos, no tanto como un ingeniero de datos como lo puede ser Rogelio, que ahorita pues él nos contará un poquito más de su rol, sino más desde el lado normal, tradicional de desarrollo, sí, pero con fuerte inclinación o conexión con la parte de procesamiento de datos. Eso pues en temas de preparo data para que ellos consuman o consumo data que ellos prepararon pues en nuestras aplicaciones o mis propias o las aplicaciones en las que trabajo, pues igual pueden tener un poquito de analítica, un poquito de procesamiento de datos embebida dentro de la aplicación sin necesidad de salir a herramientas externas. Gracias. Bienvenidos todos al panel. Gracias Luis. Rogelio, bienvenido. Cuéntanos un poquito sobre vos, por favor. Gracias. Sí, como les contaba un poco Luis Miguel, mi rol es más, puede llamarse ingeniero de datos. Realmente un pedazo de mi trabajo del día a día es como implementar flujos de datos. Entonces, pues hacer que un dato llegue de un lado A un lado B. Otro pedazo es cómo manejar herramientas en la nube, en este caso en la nube de Google, sobre datos, cómo hacer que los datos que viajaron de lado A al lado B pues estén bien. Y un pedazo, digamos, manejando bases de datos en la nube también, pues ya con, digamos, todos los modelos dimensionales del cliente. Pues yo soy ingeniero de sistemas y pues nada, o sea, trabajo con una empresa de retail de acá de Colombia y ya, ese es como el día a día de mi trabajo. Me quedo, me quedo para que arranquemos un poquito la discusión y tal vez un poquito diferente a lo planeado. Eh, ¿cuál es como la diferencia real? Luis, ¿cuál sería, dirías tú, la diferencia más importante entre tu rol y un rol como el de Rogelio? Eh, Pues depende de qué tan importante sea como para ti esa palabra diferencia, ¿cierto? Pues desde mi perspectiva puede ser muy distinto, desde otra perspectiva no tanto. Me refiero más a esa que igual yo sigo siendo un desarrollador de software, o sea, yo me enfoco en desarrollo backend de aplicaciones, simplemente que, digamos, por las aplicaciones en las que he trabajado y por lo que he estudiado y lo que me he dedicado, esas aplicaciones han tenido un roce más cercano al procesamiento de datos que otras aplicaciones, pues, u otros desarrollos que tengamos en Perficient, pues, Latinoamérica. ¿Por qué sería distinto al rol de Rogelio? Porque una vez más, Rogelio ya está más del lado de la data, ¿sí? Ya está más del lado de coger datos, procesarlos, transformarlos. Yo todavía estoy muy del lado de la aplicación, pero una vez más,
Estos no son divisiones pues fuertes, depende mucho también. Como les decía, hay aplicaciones en las que he trabajado que en vez de tener un equipo aparte o en vez de tener una infraestructura aparte para procesamiento de datos, la misma aplicación, aparte de ser una API web que servía algún frontend o algo, procesaba sus propios datos, ¿sí? Digamos, Juan ahorita nos puede explicar un poco de si ese tipo de arquitectura se conoce bajo Big Data o no, cuáles serían como las diferencias entre esas arquitecturas, pero esa sería como mi diferencia entre mi Sol y el de Sogelio. Vale, me queda súper claro, gracias. Listo, ahora sí, arranquemos por el comienzo. ¿Qué es Big Data? Contanos, Juan Alberto, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión ahí? ¿Cuál es tu definición de Big Data? Bueno, hay varias definiciones de Big Data, pero a mí la que más me gusta es la que tiene que ver con los niveles de acuerdo de servicio, los LSA. Entonces, para mí uno empieza a estar en Big Data cuando los niveles de servicio no se están cumpliendo con las tecnologías que tiene la persona disponible en ese momento para procesar la data. Entonces, los LSA se refieren a niveles de servicio en tiempo, por ejemplo, que tú necesitas que la data se procese en ciertos márgenes de tiempo, o también tienes niveles de servicio relacionados, por ejemplo, con los costos. Cuando estamos procesando demasiada data, pues hay veces es muy costoso procesarla, o el hardware que tenemos tanto para almacenar como para procesar no es suficiente. Entonces, en ese momento, pues estamos en Big Data. Hay un tema, por ejemplo, que es el de la escasez. A mí siempre me ha gustado trabajar en la escasez porque para mí la escasez genera innovación. Y Big Data es un ejemplo de eso, porque cuando hay escasez de tiempo para procesar la data, o cuando hay escasez de dinero porque las tecnologías que estoy usando son demasiado costosas para procesar, entonces eso genera innovación. La escasez, los constraints generan innovación, y Big Data es producto de eso, de una escasez de esos recursos. Entonces, esta innovación pues dio origen a un mundo de tecnologías que ahorita conocemos y que vemos en toda parte, ¿no? Y entonces sí, para mí eso es Big Data. Hay otras definiciones, por ejemplo, hay personas que las definen en términos de las B, de velocidad, volumen, variedad, pero a mí me gusta esa, personalmente me gusta la de que cuando necesitas procesar data y no estás cumpliendo los niveles de servicio que requieres para procesar esa data, es decir, haces los cálculos y te vas a demorar 1000 años procesándola, o tienes que comprar un mainframe gigantísimo y carísimo para procesar esa data, entonces ahí estás ahí puedes estar entrando en el Big Data. Hay un tema con el Big Data, y es que no todo es Big Data. Entonces hay un principio que es el de the right tool for the right job. Entonces, al principio que empezó el Big Data y empezaron todas estas tecnologías a pulular por toda parte, mucha gente empezó a solucionar problemas con tecnologías de Big Data que no eran Big Data. Entonces, ahí, pues, hubo muchos fracasos, bueno, no muchos, pero las personas que decidieron hacer esto, pues los proyectos fracasaron porque estás haciendo una solución overkilling, es decir, estás utilizando una herramienta para lo que no es. Entonces siempre se debe ser cuidadoso cuando diagnosticar cuando estás en Big Data, porque el Big Data genera costos, ¿no? Para las tecnologías de Big Data en la nube, pues generan costos, y muchas veces hay cosas que se pueden procesar sin ir a Big Data, y en algunas ocasiones las personas o los ingenieros no conocen o no saben o no tienen conocimiento profundo de la herramienta que están usando, no les da los niveles de servicio adecuados y dicen, no, esto es Big Data. Y no siempre es el caso. Entonces, hay que ser cuidadosos con que no todo es Big Data, ¿no? Vale, claro. Rogelio, desde tu perspectiva como data engineer, ¿qué tan importantes realmente son esos SLAs a la hora de implementar soluciones que mueven data de un lado a otro, por decirlo de alguna forma? Realmente yo he tratado poco con este tema, o sea, digamos que, o sea, entendí que las SLA son como restricciones del cliente sobre eficiencia, tiempos, costos. Si costos entra ahí,
te podría dar, digamos, mi perspectiva, porque pues llega un punto en que, bueno, listo, podemos hacer la solución, es la que tenemos pensada, pero resulta que pues está muy cara. Entonces nos está costando, no sé, $1,000 al mes o $3,000 al mes. Tenemos un presupuesto de $500. Entonces, pues toca ajustar. Entonces toca, no sé, de pronto, ¿será que es necesario tener un flujo de datos prendido 24/7 o se puede 1 hora al día? Entonces, eso pues igual es un tema que toca implementar, o sea, en últimas todo es implementar, ya sea desde código, desde la misma infraestructura, implementar algo que diga, listo, prende un flujo 1 hora, apágalo a la otra hora. Entonces, digamos que una parte grande del trabajo ha sido bajar costos. Entonces, sí, o sea, en algún punto fue como que el cliente decidió que estaba demasiado costosa la solución, funcionaba chévere, estaba estable, entonces todo bien, pero llegó un punto en que el cliente dijo, Em, entonces, se podrá bajar precios. Entonces, otro tema sería, por ejemplo, que no siempre necesitas tener, en este caso, analítica en tiempo real con un flujo prendido 24/7, sino que puedes tener un flujito que hace lo que necesitas hacer una vez al día, incluso una vez a la semana. Tenemos flujos que, pues, decidimos que no era necesario. Realmente nadie los va a buscar cada hora, cada minuto. Entonces, es un poco lo que dice Juan, que es como ajustar, ir ajustando la herramienta, que a veces no necesitas, pues, como una escopeta para matar una hormiguita. Entonces, pues, ir ajustando a poquitos. A veces necesitas tiempo real, a veces no lo necesitas, a veces necesitas un flujo 24/7, los tenemos, a veces 1 hora diaria es suficiente, a veces una vez a la semana, una vez cada 3 semanas, un flujito de 1 hora es suficiente para mover los datos que necesitas mover. ¿Qué No sé. tanto sufre un cliente para llegar a esas conclusiones realistas? Y sufre, pues, entre comillas, pero digamos, ¿qué tan costoso es realmente a la hora de llegar al punto de decir, no, es que yo solo necesito la data 1 hora al día o una vez a la semana? Porque probablemente todo el mundo arranca muy a la loca y les pasa lo que nos contaba Juan, de no, es que vámonos con toda, gastemos un montón de plata y tengamos todo prendido a toda hora. Normalmente, ¿cómo se va dando esa aproximación a reducir los tiempos, reducir un poquito los costos? ¿Eso cómo va pasando, digamos? O ya arranca uno desde el principio que plantea la solución ya con esa idea y tratando de definir más o menos cuánto tiempo real necesita prendido? Yo creo que ahí depende mucho del cliente o de la empresa que esté implementando esto. En nuestro caso, la primera actitud fue, la plata no importa, hágale que yo tengo suficiente plata em, para tener algo que funcionara. Cuando tenían algo que funcionaba, como que ya decían, listo, sentémonos a optimizar esto, como que ya sirve, ya funciona, pero donde podemos cortar cositas, donde podemos optimizar un poquito, digamos, ajustar un poco el tema de costos en este proyecto. Entonces, sí, no, eso depende. La otra es, pues como no tengo $10, ¿qué se puede hacer con $10? Pero en este caso, digamos que eso no fue restricción. De hecho, todavía no lo es más una aproximación de qué podemos optimizar. Optimizamos lo más posible sin que eso afecte el negocio. Digamos que el negocio que funcione lo mejor posible es siempre la prioridad para mi cliente. Vale. Quisiera que me cuenten todos cómo fueron llegando al mundo de la data, cómo tú te convertiste, Rogelio, por ejemplo, en ingeniero de datos, cómo Juan se convirtió en arquitecto de datos y cómo empezó en sus inicios, pero empecemos por Luis, que digamos es un caso particular, que es un data oriented developer. Entonces, Luis, ¿cómo fuiste llegando hasta ese punto de pasar de ser un developer a ser un data oriented developer? Ok, la historia es hasta bastante divertida. Cuando yo estaba en la universidad, yo vi base de datos. No sé si mi profe me esté viendo, yo le mandé el link. Y a mí me fue muy bien y me gustó mucho base de datos. Da la casualidad que ese era el semestre que esa profe estaba dando clase por primera vez en EAFIT después de mucho tiempo. Entonces no tenía monitor, no tenía nada. Entonces cuando acabó el semestre, como a mí me fue bien, me dijo, Luis, quiero que seas el monitor de base de datos. Y yo, listo, súper. Al siguiente semestre, cuando yo llego y la busco los primeros días de clase y le pregunto,
quiero ser el monitor de base de datos, la profe me dice, Luis, le tengo una mejor idea. Quiero montar un semillero de investigación sobre Big Data. Se le mide. Y pues a mí me gustó la idea, me metí y estuve 2 años en la universidad, digamos, desde ahí hasta que empecé a trabajar aquí con Perficient, en ese semillero. ¿Qué hacíamos? Leíamos papers, montábamos cosas, aprendí Spark, aprendí Scala, aprendí Mongo, Neo4j, cocaos de cosas, y luego se lo explicaba a los compañeros, se lo explicaba a otros estudiantes. Digamos, ese proceso hizo que fuera lo que me acercase a la data y también de alguna forma hizo que le cogiera, que prefiriera otro tipo de cosas. Digamos, después de 2 años de estar trabajando con data, dije, bueno, no quiero seguir como con el rol de data engineer. Digamos, cuando yo entré a PSL para mis prácticas, el rol con el que yo iba a entrar era con el rol de Rogelio, pero durante esos primeros 6 meses de práctica, yo quise hacer un cambio, a ser más bien un desarrollador backend en Scala, pero el mundo de la data siempre me siguió gustando, siempre pues le tenía ese cariño porque fue con lo que empecé y por eso fue que terminé como en ese mundo de, bueno, yo soy desarrollador de aplicaciones, pero siempre estoy en aplicaciones que de alguna u otra forma tienen un tema intensivo de datos, de analítica, ¿sí? Que como decía Juan, puede que algunas cosas no sean Big Data, ¿sí? Pero igual tienen el tema de entran datos, salen datos, hay que procesar, hay que pensar en cuál es la mejor estrategia y todo eso. Entonces ese es más o menos mi rol y mi historia. Ok, gracias Luis. Juan, contanos un poquito cómo fue tu inicio en el mundo de la data. Bueno, a mí los datos siempre me han perseguido y ha sido muy chévere para mí porque me gusta mucho. Sí, eso empieza en la universidad. Tuve un profesor muy bueno de bases de datos. Hay profesores que lo inspiran a uno pues a meterse en ciertas ramas de la ciencia o de la ingeniería. Entonces empezó por ahí. Mi tesis fue en bodegas de datos, que en ese tiempo pues estaba de moda el modelo en estrella, el modelo Snow, en copo de nieve, el Snowflake. Eh, entonces, pues me interesé y mi tesis fue en bodega de datos en ese tiempo que la literatura era poca. Era todo ese tema de los data marts y el modelo en estrella. Y de ahí pues empecé a laborar en varias empresas y tuve la oportunidad de laborar en empresas donde me desempeñé inicialmente como desarrollador, pero siempre accediendo a bases de datos. Tuve la fortuna de que eran aplicaciones grandes, ERPs, entonces siempre tuve varios trabajos. En la mayoría de esos trabajos pues estuve trabajando o sea, desarrollando en lenguajes como Java, en ese tiempo Object Pascal, pero sobre todo Java, y con acceso a datos. Y el motor de base de datos, pues era un motor, la mayoría del tiempo usé Oracle, y pues Oracle es muy robusto y ofrece ofrece un dialecto de SQL que es estándar, pero muy completo. Entonces, ofrece también el PLSQL, que también o sea, complementa el SQL y hace que uno empiece como a coger unas skills y unas destrezas en SQL diferentes. Luego de eso, entonces ahí quiero como subrayar de que SQL es muy importante, ¿no? En los inicios para iniciarse en data, casi siempre las personas pues vienen de SQL. SQL está omnipresente en todo el tema de data. ¿Por qué? Porque SQL inicialmente se hizo para que las personas de negocio pudieran consultar data, mejor dicho, que fuera un lenguaje como amigable al usuario, que fuera fácil de aprender, y de hecho lo es. El lenguaje de consulta de SQL es un lenguaje por ejemplo, a personas que están en el tema de negocios se les facilita mucho aprender, porque son palabras en inglés muy relacionadas con lo que uno quiere hacer realmente con la consulta que está haciendo. Entonces, SQL ha sido adoptado en el Big Data, y a pesar de que por debajo eso está, por ejemplo, realizando algoritmos de MapReduce o está generando un DAG o está generando o está haciendo computación distribuida el front, la interacción con el usuario es a través de SQL. Entonces, el SQL me permitió mucho conocer los datos, conocer bases de datos,
Y también pues el lenguaje base en el que uno trabaja pues le permite a uno coger destrezas de desarrollo y de programación. Luego de eso pasé a un rol de liderazgo de integración. La integración también está muy relacionada con los datos. Tú tienes sistemas diferentes, silos de datos, tienes aplicaciones dispares que quieres tener centralizar esa data. Entonces surgió la necesidad, bueno, y todavía está, la integración de datos es un campo de la ingeniería de datos muy importante. Entonces ahí pues estuve también, o sea, pasé de desarrollador senior, digamos Java, acceso a datos, acceso a Oracle, y pues ahí pasé a temas de integración. Y luego cuando llegué a Perficient, pues tuve la gran fortuna, y digo, pues es una gran fortuna uno poder entrar a un proyecto donde uno tiene acceso a tantas tecnologías. Entonces, fue un proyecto relacionado con procesamiento de, data en streaming que viene de sensores de vehículos. Este, todo el tema de data geoespacial, el tema de hacer analítica con esta data geoespacial, y también pues apoyar temas también de data lake y sobre todo de data lake y con aras a hacer analítica sobre data geoespacial, y también en un futuro también apoyar temas de autonomous driving. Entonces eso fue una oportunidad muy, muy grande para mí en empezar en ese proyecto. Muy agradecido pues de haber tenido la oportunidad de estar ahí. Y ya pues luego estando pasé a otro proyecto que está más relacionado con procesamiento de data para audiencias de mercado, para marketing digital. Entonces pues ahí pues pude enfrentarme a otras tecnologías y a otros escenarios de negocio, ¿no? Es importante, el Big Data se puede, es transversal a las industrias, ¿no? Todas las industrias usan Big Data, y a mí me resulta muy interesante ver, o sea, trabajar en Big Data desde diferentes perspectivas de industria, porque la data cambia y es diferente cómo se procesa. Es muy diferente procesar data geoespacial. Hay unas tecnologías específicas para procesar data geoespacial, y es muy diferente, por ejemplo, el procesar data que viene que es para advertising. Entonces es muy interesante. Y pues ahorita he estado también apoyando otros proyectos de data, y es muy enriquecedor tener la oportunidad de uno estar involucrado en varias industrias y con varios dominios de la data. Esa es como mi historia. Vale, gracias Juan. Rogelio, ¿cómo llegaste tú a trabajar con data, a volverte un data engineer? Bueno, primero antes de que se me pase lo que decía Juan, es muy cierto que uno trabaja con SQL gran parte del tiempo. Entonces pues ahí como mencionar eso. ¿Y cómo llegué a trabajar pues en datos? Yo había hecho como pues la práctica pues en ese momento PSL, en Perficient, como automatizador de pruebas, y me gustaba, entonces pretendía seguir ahí. Y después en la universidad vi una materia que era de sistemas de recomendación, como ya un tema más como científico del tema de datos. Y me encantó. Entonces apliqué a la empresa como nuevamente a un rol que tuviera que ver con sistemas de recomendación. Finalmente, pues como que me ubicaron en un proyecto que tenía que ver tangencialmente con la ingeniería de datos, más del lado de la ciencia de datos, o como un híbrido. De hecho, ahí trabajé con Luis Miguel. Y pues nada, luego surgió pues este proyecto en el que estoy, que es pues la industria de retail, que he trabajado en la industria de retail creo que desde que he trabajado, o toda mi experiencia es en esta industria. Entonces, pues, pues nada, o sea, surgió eso. Entonces, entre Luis Miguel y yo y un par de compañeros más, como que comenzamos a ver qué tecnologías, qué tocaba hacer, si era como
un tema más de código, no sé. Entonces, pues nada, o sea, ahí digamos que entré sin saber mucho. Creo que esa es una de las preguntas que siguen luego de Joan, pero sí, no, entré sin saber, sin tener mucha idea de que era ingeniería de datos. Es más, no sabía que era ingeniería de datos hasta que alguien me dijo, no, ¿por qué no te pones el título de ingeniero de datos? Porque eso es lo que haces. Y yo, bueno. Entonces, pues sí, fue como fortuito que llegué a este rol. Tenemos una pregunta de un asistente bastante relacionada con lo que estamos hablando. La pregunta dice, ¿se podría pensar que Big Data es la evolución de lo que en su momento se conocía como inteligencia de negocios o son diferentes? ¿Qué opinas de esa pregunta o qué respuesta nos darías a esa pregunta, Luis Miguel? Yo diría que sí, pero hay que tener pues como en cuenta cuál es su definición de la palabra evolución, ¿cierto? Pero personalmente yo diría que sí, porque como decía Juan, esto nace de simplemente, o mejor dicho, siempre hemos tenido la necesidad de procesar datos y de sacar información de los datos. Esa es posiblemente una de las realidades más antiguas de la computación, ni siquiera llamémoslo de software. Yo creo que procesar datos viene antes de que le diéramos el título de ingeniería de software a todo esto. Y como decía Juan, cuando uno empieza a tener ya más datos, cuando tu empresa crece, cuando los tipos de datos que quieres procesar son distintos, cuando ya dices, venga, no solo quiero saber qué productos se venden más, sino que quisiera saber qué es lo que eso cómo se relaciona con lo que la gente dice en redes sociales de mí, y todo eso empieza lentamente a surgir lo que hoy en día se conoce como Big Data. Y como decía Juan, pues ahí también es el tema de que como hay distintas definiciones de Big Data, eh, en muchas de ellas, digamos, o como la original de las primeritas, de las 3, 4, 5, quién sabe cuántas veces eran de Big Data, que hablábamos de volumen, variedad y todo eso. Un ejemplo que siempre se hacía en los tutoriales, en los cursos, es usted tenía pues su retail y usted hacía inteligencia de negocio, pero quiere agregar más datos o quiere agregar datos distintos, entonces eso se vuelve Big Data. Entonces yo diría que sí. Alguna vez discutiendo esto con personas hay gente que dice que no, que es algo completamente distinto, que es disruptivo, que una evolución no es disruptiva, pero personalmente yo diría que sí. Vale. Tenemos pregunta dirigida a Rogelio, así particularmente a Rogelio. Rogelio ya tiene club de fans. Me gustaría saber qué retos ha enfrentado Rogelio en el proyecto de retail y cómo los ha solucionado, qué herramientas ha usado, etcétera. Ok, yo creo que el reto más grande que hemos enfrentado no ha sido técnico, de hecho, ha sido como de negocio. Entonces, pues digamos, como del lado técnico, pues sí, nos ha tocado aprender mucho, nos ha tocado cacharrear, buscar ayuda, etcétera. Pero creo que lo más difícil ha sido el negocio, porque uno ya tiene todo el bagaje necesario, o puede ya tener todo el bagaje necesario para implementar un proyecto de Big Data, ¿no? O de datos. Y resulta que el negocio es tan complicado que lo que hiciste no tiene mucho sentido, entonces te toca sentarte con el cliente para ver cómo, por qué es que no sirve o por qué me faltó, qué no entendí. Entonces, yo creo que cada mes o cada par de semanas tenemos una sesión con algún contacto con el cliente o algún contacto con pues, de la misma empresa, pero que sea más de negocio, para que nos siente a explicarnos por qué no funcionó o por qué se puede mejorar o por qué no tiene sentido lo que uno está haciendo. Entonces, yo creo que esos han sido los retos más grandes en este proyecto. Sí. Profundicemos un poquito ya que estamos hablando de retail. Hablemos de qué otro tipo de aplicaciones prácticas tiene Big Data. Juan, danos tu perspectiva ahí, por favor. Y claro, muchas. La data ahorita, pues, ustedes se pueden dar cuenta de que es un buzzword, o sea, todo el mundo habla de data y con razón, porque la data se ha vuelto un activo muy valioso. Por ejemplo, les cuento de lo que he trabajado, por ejemplo, en el tema, una aplicación es, por ejemplo, el tema del autonomous driving, por ejemplo, que es que pues los vehículos van por el camino
y pues van censando el camino, porque los vehículos tienen sensores y están conectados a un GPS. Entonces, tú tienes, tienes sensónica de por dónde va el vehículo, y fuera de eso, esos datos que se están censando están ocurriendo en una latitud y en una longitud. Entonces, esto es súper valioso porque, ejemplo, un carro va y se cae en un hueco. Entonces, la suspensión, o sea, detecta eso. O sea, un sensor puede detectar de que hubo un movimiento de la suspensión alto, y ese evento de que hubo digamos, un golpe en la suspensión está geolocalizado. Entonces, este carro puede enviar eso a una central, y esa central puede procesar ese evento y decir, ah, bueno, en ese punto geolocalizado hubo un movimiento brusco de la suspensión. Entonces, por analítica y por algoritmos, se puede concluir de que hay un hueco o hay un problema, y esta plataforma puede informar al resto de carros de que están pegados a esa plataforma de que ahí pasó algo. Entonces, cuando el carro vaya por ahí y llegue a ese punto, a esa latitud, a esa longitud, el carro va a estar enterado porque otro carro ya pasó por ahí y censó eso. Entonces, es un problema de Big Data, porque imagínense cuántos carros, o sea, en una red de vehículos, por ejemplo, mundial, que estén pegados a esa plataforma, esos carros censando. Ahorita los carros modernos tienen un sistema de sensores súper avanzado, de que censan todo. Todos los componentes del vehículo son censados, y eso es pura información del terreno. Por ejemplo, pueden censar la temperatura. Un vehículo que va andando, que va transitando eh, por una carretera de un país, está censando un poco de cosas del medio ambiente. Entonces, eso es, por ejemplo, una aplicación. Hace poco me enteré de otro proyecto, me enteré por lectura. Por ejemplo, ya en Europa existen máquinas de ordeñe de las vacas automáticas, o sea, son robots. Entonces, esto es, por ejemplo, una aplicación que está relacionada con IoT, porque son robots, son dispositivos que están extrayendo la leche de las vacas, del ganado, y están generando data, están generando eventos de data relacionados con esto funciona de que el animal, la vaca, llega al sitio de ordeñe, y pues el robot empieza a operar. Entonces ahí se puede generar un poco de data generada por los sensores, por todos esos robots que están haciendo ese proceso. Están enviando data a una central, y esa data hay que procesarla porque pues, nos da insights, por ejemplo, de qué tanto, o sea, un ejemplo sencillo, qué tanto va una vaca al sitio de ordeña automático de los robots. Otro ejemplo que pues en este he trabajado es que, por ejemplo, cuando tú quieres hacer advertising digital, pues es necesario calcular, calcular una audiencia, ¿cierto? Por ejemplo, cuando a ustedes les llega en una red social, en Facebook, en Instagram, les llega una publicidad, no les llega por suerte. En realidad ustedes fueron escogidos para que les llegara esa publicidad, y fueron escogidos por el cliente. O sea, un cliente dijo, yo quiero que esta publicidad le llegue a este tipo de personas. Entonces, eso es data. Eso es data. Hay empresas que se dedican a recolectar data de nosotros. Hay empresas que se dedican a recolectar data demográfica de todos nosotros, de data geolocalizada de todos nosotros. Y esta data está distribuida en varios proveedores de data. Entonces, y es data grande, o sea, es data gigante, porque pues en el mundo hay muchas personas, y esas personas, como les digo, hay diferentes tipos. Hay data demográfica, hay data localizada, hay data de encuestas. Y para tú generar
una audiencia, o sea, para tú decir, bueno, yo quiero que esta publicidad le llegue a este tipo de personas con estos criterios, tú tienes que hacer un join de varias fuentes de datos. Y esas fuentes de datos no son pequeñas, son grandes. Y si tú quieres tener niveles de servicio adecuados, es decir, que cuando te pidan una audiencia, tú responder de una manera rápida, pues tienes que utilizar tecnologías de Big Data. Esos son como unos ejemplos que se me ocurren ahorita. Ok, bastante claro diría yo. Tenemos otra pregunta por acá que pregunta, ustedes que están en la industria, ¿qué tanto nivel de estadística se requiere en la práctica? ¿Podríamos hablar de un nivel básico, estadística descriptiva entre paréntesis, o se requiere mayor profundidad? ¿La respondes tú, Rogelio, o la quieres responder tú, Luis? Pues yo te puedo dar si quieres una respuesta rápida y no sé si Rogelio quiere profundizar ahí. Y sería, como la gran mayoría de las preguntas en sistemas, es depende, ¿cierto? Pero pues no me voy a quedar ahí. Primero depende de algo que no hemos hablado y creo que es muy importante, es que este mundo de data no es un rol, son muchos roles, hay muchas formas de entrar al mundo de data y muchas posiciones requeridas en el mundo de data. Muchas de ellas se podrían decir que son híbridos con posiciones ya conocidas, ¿cierto? Entonces, ejemplos hacia el aire para poner contexto. Una cosa es una persona que tiene experiencia en el área de infraestructura, que se puede considerar un DevOps, que está acostumbrado a desplegar aplicaciones transaccionales, web tradicionales, pero cuando ya tienes aplicaciones que dependen de data, la infraestructura cambia un poco. ¿Qué tanto o no? Depende también mucho del problema, de la aplicación puntual que se esté desplegando. Entonces, se ha vuelto común este rol de tener gente experta en infraestructura, pero que también entiende un poquito de data, ¿sí? Para que cuando ellos piensen en sus cambios de infraestructura, tengan en consideración esas SLA que nos mencionaba Juan, tengan en consideración cosas como lo que nos decía Rogelio, es que yo necesito que el pipeline se prenda a esta hora, que se apague a esta hora, ese tipo de cosas, ¿cierto? Del mismo modo está el rol como es mío, que soy más una persona que desarrolla, pero que se mete con temas de data, que le interesa pensar en que los datos estén bien, que los datos tengan calidad, que sean descriptivos, que yo los pueda utilizar para generar analítica, que mi misma aplicación genere analíticas básicas sin depender de un clúster, de un procesamiento real time. Y de ese modo hay distintos roles. Entonces, según ese rol, el conocimiento de estadística que se requiere puede ser tanto nulo como mínimo, como cuando ya entras a un área que a día de hoy se le conoce como data science, ¿sí? Que ya es como esa persona que tiene las ideas, que piensa en, bueno, si tengo estos datos y quiero responder estas preguntas, ¿cómo llego ahí? ¿Sí? ¿Cómo hago esa magia? Esas personas en muchos proyectos sí pueden llegar a requerir de una estadística más avanzada, ¿cierto? Porque muchos de estos temas se resuelven con Machine Learning, que a final de cuentas parte de donde nace es de la estadística. A veces no tienes que llegar a Machine Learning, a veces temas como cadenas de Markov te pueden servir, que son temas que nacen también de la estadística o de la inteligencia artificial. Entonces, depende. No sé si Roge, que había dicho que pronto tenía más información ahí, nos puede ayudar. No, pero estoy pues de acuerdo. Digamos que pues uno nunca se las sabe todas en esta industria del software, pero creo que en menos medida se las sabe todas en este mundo de datos porque de verdad que hay mucha cosa por conocer. Hay, pues, digamos, hay momentos en que no es solo no saber de estadística, sino que no te gusta y no es para lo que te inscribiste en tu rol. Y pues eso me parece válido. Entonces, muchas veces hay que completar diferentes roles para poder llegar a una solución buena. Entonces, yo trabajo en gran medida con analítica descriptiva que llaman, o sea, no hay estadística, no hay, nada más ponemos los datos en una base de datos que luego se puede usar, más por el lado de BI, ahorita que preguntaron, más por el lado de tener tableros de control, cuánto vendí hoy, pero no cuánto voy a vender mañana, ¿cierto? Cuántos clientes tengo hoy, pero no cuántos clientes planeo tener mañana. O sea, el mañana, eso pues todavía no lo trabajamos. De hecho, acabamos de recibir a un nuevo integrante del grupo
que tiene, digamos, conocimiento de estadística, y pues la idea es que implemente algoritmos predictivos con pues, la cantidad tan absurda de información que tiene el cliente. Entonces, digamos que está todo para hacer, digamos, explotar esa estadística, pero en este momento no lo estamos haciendo porque pues no teníamos a alguien con ese rol específico. Ok. Yo quisiera, bueno, dale, Juan, dale. Yo quisiera como para concretar un poquito la pregunta, por ejemplo, hay diferentes roles. Está el ingeniero de datos, está el científico de datos, está el ingeniero de Machine Learning, está el analista de datos. Data es grande, hay muchos roles involucrados. El conocimiento de estadística está más orientado al rol de ciencia de datos y al rol de Machine Learning. ¿Por qué? Porque en la ciencia de datos y en el trabajo de Machine Learning se usan estas herramientas. Muchos algoritmos de Machine Learning están sustentados en una parte de la matemática y en una parte de la estadística. Entonces, esas partes son, por ejemplo, en ciencia de datos se utiliza mucho probabilidad, se utiliza también de la parte matemática álgebra lineal. ¿Y por qué? Porque, como les digo, estos algoritmos que me permiten predecir, procesar el lenguaje natural, están muy sustentados en bases matemáticas y estadísticas. Hay otros roles que requieren otros skills. Por ejemplo, el ingeniero de datos está muy orientado a las herramientas, al procesamiento distribuido, a solucionar problemas por ejemplo, de ingestión de data. Y estos problemas están muy relacionados con tecnología y con técnicas de procesamiento. Entonces ahí los skills son diferentes y coincido con ellos en que hay veces esos roles se traslapan, ¿no? Se intersectan y es válido, y es válido. Solo quería ahí como complementar. Vale. Mencionaste dos palabras que hacen parte del título del foro y que en realidad no hemos indagado mucho en el tema, no nos hemos adentrado mucho en eso. ¿Qué significa eso de procesamiento distribuido? O sea, explícanos un poquito, Juan, por ejemplo, eso qué es realmente y por qué decidimos ponerle a la charla procesamiento distribuido de grandes volúmenes de datos. Claro, súper importante, súper importante. ¿Qué pasa? Pues como hayamos empezado diciendo, hay veces nuestro sistema, el sistema en el que estamos trabajando, no nos sirve para procesar la data. Entonces tenemos que escalar. Y hay escalamiento vertical y hay escalamiento horizontal. La mejor manera de escalar y la más barata y la más exitosa es escalar añadiendo nodos al procesamiento. Es decir, tú puedes escalar de dos maneras, ¿no? Tienes tu máquina y le empiezas a meter más memoria, más procesadores, y empiezas a tener un Frankenstein gigante y costoso. Y eso tiene un límite, porque ya no te va a caber en el cuarto o va a ser demasiado costoso. O hay otra solución que es, bueno, trabajemos en equipo. Añado nodos de procesamiento que van a ser coordinados por un maestro, ahorita le llaman driver, y estos nodos se conocen como workers y empiezan a procesar la data de manera conjunta, y por eso se habla de procesamiento distribuido, porque estamos hablando de un clúster donde hay normalmente un driver o un nodo maestro y hay unos workers que se están distribuyendo el trabajo. Hay varios algoritmos, es decir, esto no funciona así de la noche a la mañana, sino que eso tiene ciencia detrás. La ciencia detrás de eso pues son varias. Por ejemplo, para aquellos que quieran iniciarse en estos temas, la programación funcional
es muy adecuada para la distribución. Una de las razones es que, bueno, hay muchas razones, y es que cuando tú estás distribuyendo, es necesario que tú puedas distribuir, es decir, que tú puedas dividir el procesamiento en tareas y que esas tareas cada nodo las pueda ejecutar solito. Entonces, eso es muy adecuado en procesamiento distribuido, porque eso permite que yo pueda repartir las tareas y olvidarme y aislarlas, y olvidarme de que otro está haciendo algo similar. Y ya cuando requiera lo que se conoce como shuffling, ya cuando yo requiera como una reducción o una totalización, ahí sí me doy la pela de empezar a mezclar todos los datos. Entonces, que es costoso, ¿no? Porque cada worker está trabajando en sus tareas, y el shuffling es costoso, pero necesario. Entonces, hay mucho conocimiento y muchas tecnologías, pero la respuesta corta es esa. El procesamiento distribuido permite escalar de manera barata y de manera y con buenos tiempos de ejecución. Luis Miguel, y seguro vas a aportar algo, pero quiero también que me respondas una pregunta, y es, ¿qué tanto afecta tu visión al desarrollar? O sea, ¿cómo cambia tu visión como desarrollador el hecho de tener que procesar estas cosas de manera distribuida? Bueno, es genial porque era justo lo que iba a decir. Digamos, Juan dijo, a la hora de escalar, la mejor forma de escalar es horizontal, dejando por sentado que concuerdo con él. La palabra mejor también depende mucho de a quién le preguntes, ¿cierto? Entonces es mejor, ¿por qué? Porque como decía Juan, es más barato, es más fácil hacerlo a mayor medida. El escalamiento vertical tiene un límite, el horizontal también tiene un límite, pero en teoría es un límite mucho más lejano que el vertical, ¿cierto? Te vas a demorar más en llegar a esos límites, y pues igual la teoría te va a decir que ese límite es infinito, pero pues todos sabemos que en la práctica no. Pero cuando ya vas y le preguntas a la aplicación o al desarrollador, el desarrollador de una forma preferiría escalar vertical, porque escalar vertical no implica trabajo, ¿cierto? Simplemente compre una máquina más grande y suerte. Entonces, ahí conecto con tu pregunta, y es, a la hora de escalar horizontal, ¿qué es necesario? ¿Sí? Que nosotros como desarrolladores tenemos que entender que en algún punto tenemos que llegar ahí. Empiezan retos, ¿sí? Retos como explicaba Juan, de coordinar tareas, retos como yo tengo que empezar a entender que mi programa ya no está en una sola maquinita, que mi memoria no es compartida, que lo que yo de pronto veo que son dos líneas de código no necesariamente están pasando de manera secuencial, ¿sí? Mejor aún, ni siquiera pueden estar pasando en la misma máquina. Yo mantengo mucho pendiente del Stack Overflow de Scala, y digamos, gran parte de las preguntas que entran al Stack Overflow de Scala son sobre Spark, y gran parte de las preguntas que entran a ese Stack Overflow de Spark son preguntas netamente conceptuales, no técnicas. Lo complejo aquí es que la mayoría de esas preguntas, las personas no se dan cuenta que son preguntas conceptuales. Si ellos llegan y te ponen un snip de código y te dicen, ¿por qué no veo este print? Y uno ve, mira, pero es que ese print está en un pedazo de código que se ejecutará en otra máquina. Él se imprimió, pero no en tu consola, no en la máquina en la que te estás ejecutando. O ¿por qué esta línea de código no está modificando esta variable? Porque es que si vos modificases esa variable, sería una variable compartida, significaría que todos tus nodos están accediendo a un único nodo, tenés un cuello de botella y entonces al final distribuiste para nada. Entonces el framework simplemente ignora la instrucción y realmente no hace eso porque sería un desperdicio, pero hace que tu lógica o que tu programa no se comporte como tú quieres, ¿cierto? Entonces, esa era como la notica que quería hacer, y creo que contesté tu pregunta ahí, Joan. Vale, muchas gracias. Rogelio, ¿algo que agregar ahí? De pronto nos puedes contar esa palabra Spark que mencionó Luis Miguel, ¿eso qué significa? Yo, pues tal vez no soy la persona indicada para hablar de Spark porque nunca lo he usado. Pero no, o sea, para agregar ahí, pues lo que dice Luis Miguel es muy cierto, solo que
tal vez existen herramientas que no necesariamente tienes que cambiar tu forma de pensar como al 100%, sino un poquito. Realmente, en mi día a día, con la herramienta que yo uso, que es Apache Beam, realmente es poco lo que me toca cambiar de mi forma de pensar o de mi forma de programar anterior a este proyecto para acoplarlo, digamos, a este mundo. Pues ya sería eso. Listo, vale. Entonces, tu herramienta del día a día, tu navaja suiza es Apache Beam. Y Juan, contanos qué es Apache Beam, qué es Spark, ahí cortamente, para que Bueno, sigamos con las preguntas de la audiencia. son frameworks de procesamiento distribuido. Por ejemplo, antes la evolución de esos frameworks de procesamiento viene con Hadoop y MapReduce. MapReduce es es un paradigma, es un algoritmo que te permite procesar distribuidamente grandes datos. El problema de Hadoop es que hacía mucha escritura a disco. Entonces viene Spark a solucionar eso con el modelo en memoria. Y Spark te ofrece la posibilidad de tú programar en lo que ya sabes. Entonces es una cosa súper, por eso Spark se ha popularizado tanto, porque Spark te ofrece 4 lenguajes para que tú hagas programación distribuida. Esos 4 lenguajes son Java, Scala, Python y R. Entonces, eso ha ayudado a que Spark se popularice porque, digamos, la curva de aprendizaje, o sea, no tienes que aprender un lenguaje nuevo, sino que puedes usar uno de estos lenguajes. Spark también utiliza mucho SQL para realizar el procesamiento. Obviamente, se puede dar el escenario donde el desarrollador vea como en una caja negra todo el tema distribuido y el tema de optimización de Spark y temas avanzados de Spark y esté cómodo trabajando desde el SQL y desde un lenguaje. Spark es eso, Spark es un framework de procesamiento distribuido. Apache Beam es más bien un SDK. Apache Beam te permite, te ofrece definir las ETLs en determinados lenguajes y ejecutarlos en diferentes motores de procesamiento, entre ellos Spark o el Dataflow. Sí, es como más genérico, es más bien un SDK. Eso me lleva a un tema que me gustaría tratar y es el que empezó a hablarlo Rogelio, y es el tema de los mitos. Hay veces se cree que entrar a Big Data es difícil, que es costoso, que no hay, que no hay documentación, que es cerrado, que es como un club de personas allá, o que sí, hay varios mitos y son mitos. Big Data realmente es una forma de procesar, pero si tú tienes los conocimientos adecuados de programación, si has trabajado con SQL, si has estado en contacto con datos, es fácil. O sea, si te apasiona, si estás interesado, si de verdad te gusta, no es tan complicado como lo pintan. Tampoco es costoso. Hay miles de páginas en internet, tutoriales, cursos gratis. Hay mucha documentación. Estos proyectos se caracterizan por una documentación muy chévere, muy completa y es gratuita. Entonces sí, esos son como los mitos que hacen de pronto que la gente no quiera ingresar a Big Data o sienta cierto temor. Listo. Retomemos un poquito las preguntas de la audiencia. Por aquí preguntan por la opinión de Juan Sosa de BI versus Big Data. Vale, perfecto. Esa pregunta es muy buena. El BI está más relacionado con la comunicación de la data, el BI también se conoce como el análisis de datos y está más relacionado con sacar, como lo decía Rogelio, los insights del presente.
Entonces, podríamos decir, como para contextualizar con lo que conocemos, una diferencia, por ejemplo, entre el BI y que es sinónimo de analista de datos, es que él está muy orientado al presente, es decir, a cuánto estoy vendiendo hoy, como decía Rogelio, al estado actual de la compañía, al estado actual de la empresa. La ciencia de datos tiene que ver es con el futuro, con proyecciones. Cuando nosotros utilizamos Machine Learning, utilizamos estos modelos, casi siempre queremos resolver temas o de descubrimiento o de inferencia, sobre todo en compañías como de retail, como el del proyecto de Rogelio. Entonces, es una manera como de entenderlo. A nivel de tecnologías, el analista de datos o el Business Intelligence Engineer, también se conoce como Data Warehouse Engineer, ellos están muy orientados a ingestar data usando una herramienta no muy open source, no muy complicada. Hay herramientas de ingestión de datos que son muy orientadas a que tú defines tu fuente de datos, tu sink de datos, donde quieres meter la data y armas el flujo. Eso se llama ingestar data. Normalmente las personas de BI conocen herramientas de ingestión de data, pero son herramientas muy orientadas a flujo. Y también el BI es muy teso en temas de data warehouse. Este perfil es muy teso en modelo en estrella, en tecnologías como por ejemplo data warehouse como Snowflake, como Redshift, como BigQuery, donde el data warehouse tiene esquema, ¿no? El data lake no tiene esquema, el data warehouse tiene esquema. Y otro punto importante del business intelligence o el analista de datos es el tema de la comunicación de la data, de la visualización de la data. Entonces son personas que también son muy tesas en el tema de comunicar la data a través de dashboards, de gráficos. Entonces ahí utilizan herramientas como Tableau, como Power BI, como Redash. El ingeniero de datos, a diferencia del BI, el ingeniero de datos está más orientado a procesar la data, a ingestar grandes volúmenes de datos utilizando y herramientas o colas distribuidas. El ingeniero de datos está más, o sea, sabe de data warehouse, pero también sabe de data no estructurada, es decir, de data lakes. Está más orientado a la integración. Entonces es como la diferencia entre esos tres roles. El business e intelligence o el analista de datos está muy orientado al presente. El científico de datos está muy orientado a la inferencia, a patrones, a descubrimiento. Y el ingeniero de datos está muy orientado a las herramientas que soportan toda la administración de la data. O sea, por ejemplo, el ingeniero de datos conoce herramientas de ingestión, como por ejemplo Kafka, Scoop, Nifi, Flume. También conoce mucho los temas de almacenamiento, bases de datos NoSQL, bases de datos SQL, data lakes, tecnologías de data lake, tecnologías de data warehouse. También conoce de herramientas de visualización. Sí, son como lo que se me ocurre hablar de esos roles. Vale. Pregunta para Rogelio. Dice así, ¿qué volúmenes de datos manejan en tu proyecto, Rogelio, más o menos? Y ¿qué resaltarías de la solución que tienes implementada en este momento? Ok. Volúmenes de datos, deseo hablar de, digamos, volúmenes de eventos, o sea, como que no sé cuántos bytes pesa un evento, pero un evento es, por ejemplo, una venta, un pago, entró una, no sé, un préstamo se aprobó, qué sé yo.
un crédito, un cliente se registró, un cliente, por ejemplo, actualizó su correo, todo eso lo guardamos, todo eso para nosotros son eventos. Entonces es lo que decía Juan, como la ingesta de datos es toda esa información del negocio, lo que se, digamos, viaja a la base de datos, al data warehouse que mencionaba Juan. Depende del día, hay días demasiado movidos, entonces, por ejemplo, fin de semana, que es muy suave, sábado y domingo son unos 50.000 eventos diarios, entre semana puede ser 150.000 o 250.000 eventos diarios, sobre todo ventas, pero pues hay más cosas, digamos que para tener como una idea de la magnitud, la empresa vende más o menos 4.000 millones de pesos diarios, entonces digamos que es, o sea, es un volumen grande en, tal vez no tanto en datos, pero sí en eventos puntuales que están ocurriendo, porque todas las ventas son chiquitas. Digamos que todo eso amasa una gran cantidad de datos. Sí. ¿Y qué resaltarías, la segunda parte de la pregunta, qué resaltarías de la solución que tienen implementada en este momento? Como que, digamos, pensámoslo así, ¿qué es lo que más te gusta de esa solución a ti en este momento? Yo resaltaría dos cosas. La primera es que, bueno, ellos cayeron tal vez en una trampa que es como querer lo más sofisticado que hay en el mercado. Entonces, digamos que al principio implementamos tal vez cosas que no usan mucho, pero que sí tenemos y que después de ya casi, no, como un año larguito, empezaron a usar como un lago de datos que acaba de mencionar Juan, que no necesariamente tienen una base de datos estructurada, sino tienen un lago de datos donde tienen toda la información que llegó, clientes, ventas, créditos, etcétera, rastreamiento de cajas, de paquetes, de camiones. Todo eso llega a un lugar en donde no tienen como estructura, un lago de datos, esa es como la definición. Y después formamos con eso digamos, una base de datos estructurada que sería el Data Warehouse. Eso es chévere, digamos, es chévere que se use, lo que les decía, no siempre se ha usado, entonces pues también como caer en la trampa de como the right tool for the right job. Otra cosa chévere es como el movimiento de datos es en tiempo real, como literalmente vendí hace 10 segundos y yo ya lo puedo ver en la base de datos del cliente. Yo me registré hace 5 segundos, yo ya lo puedo ver en la base de datos del cliente. Entonces eso es, pues, digamos, una de las cosas más valiosas para ellos porque ellos a veces necesitan ver por la mañana, 9 de la mañana, necesitan ver cuánto han vendido hasta ese momento. Entonces, 9:30 de la mañana necesitan ver cosas que pasan entre 9 y 9:30. Entonces, ese tipo de cosas pues, son muy valiosas para el cliente. Esas eran como las dos cosas que yo resaltaría. Vale, gracias, Rogelio. Luis, por acá nos preguntan si alguien quiere empezar a adquirir experiencia en todo este universo de data, ¿tú por dónde recomendarías que se haga? O sea, ¿por dónde le recomendarías a una persona que inicie a adquirir esta experiencia? Yo te daría dos respuestas. Puede ser que inicies por el rol que más te sientas familiarizado, ¿sí? Si ya vienes con una experiencia estadística, mucha gente entra a este rol realmente no es de un área de sistemas, sino es de un área de matemática, estadístico, a veces hasta biología. El lado de data science puede ser más ameno para ti, ¿sí? Puede ser lo que más te guste, a final de cuentas estás relacionado con lo que sabes, a final de cuentas no se va a, o no vas a requerir conocimientos muy avanzados de ingeniería, como cómo se distribuye el algoritmo, cómo se maneja la memoria, etcétera, etcétera, en especial pues cuando estés empezando. Si vienes desde un lado de desarrollo, un rol como el mío, un rol como el de Rogelio, pueden ser los que hagan mejor match. O la otra respuesta sería hay gente que le gusta hacer simplemente un cambio 360. Llevo toda mi vida trabajando como Java Backend Developer y quiero pasar a hacer Data Science, quiero pasar a hacer Machine Learning. ¿Por qué no? Sí, a lo que quiero decir es el consejo de buscar algo que se relacione, puede ser útil
si le tienes un poquito de miedo, como decía ahorita Juan, que ayuda precisamente a que te des cuenta que no tienes que tenerle miedo, que no es distinto, pues no es tan distinto, no es un mundo extraño donde no vas a entender nada al primer día. Entonces ese puede ser un buen consejo, pero si quieres saltarte todo y ir al otro lado del espectro porque viste un video, te llama la atención, conociste a alguien que te habló de ese sol y te maravilló, yo te diría hazlo. O sea, yo no le pondría ese prejuicio de por cuál me meto, no, entra por el que te guste. Y ya lo que sí te podría decir es cada uno de estos soles si tiene como materiales o herramientas que se acomodan más. Entonces, para un lado de Data Engineering, como decía Juan, aprender Apache Spark o Apache Flink o Apache Beam pueden llegar a ser muy útiles, ¿sí? Porque es posiblemente lo que vas a estar usando en este rol. Si entras por un lado de Data Engineer, SQL es, perdón, sí, de Data Engineer, perdón, SQL es súper vital, ¿sí? Aprender de pronto de bases de datos no SQL puede ayudarte. Muchos proyectos no solo van a estar ingestando bases de datos SQL, van a estar ingestando bases de datos documentales o grafales, entonces tener experiencia con ellos te puede ayudar. Si quieres entrar por el lado de Data Science, Python, NumPy, Pandas, TensorFlow se vuelven súper vitales pues porque son las herramientas que usan. Entonces, pues para no quedarme hablando de cada rol y qué herramienta, pues porque se nos van las 2 horas, lo que yo sí diría es simplemente mira por cuál lado te quieres entrar, cuál es el lado que te gusta, que te da seguridad, que te da confianza y busca cuáles son las herramientas materiales que apoyan ese rol y vete por ese camino y como diría Juan, sin miedo, o sea, no es un mundo tan distinto, no es que pasaste al otro lado del universo, no, es simplemente otro espectro más de la ingeniería de software. Rogelio, ¿quieres aportar algo más ahí? Sí, una cosa cortica. Lo que dice Luis es muy cierto y es, desde muchas áreas se puede aportar a este mundo de datos, no necesariamente, o sea, no tienes que ser ingeniero de datos con 10 años de experiencia para ser ingeniero de datos, ¿sí? Como en algún lado tienes que empezar a adquirir esa experiencia. Si te interesa este tema, entonces, pues como dos ejemplitos que tengo, es como el compañero nuevo que tenemos en el equipo, que es como el duro en estadística, él no es, pues su carrera no es nada estadística, digamos, él es ingeniero civil, o sea, como que él no estudió esto en la universidad y ahí está, o sea, más como por su propio interés. Y tengo, o sea, una buena amiga mía es antropóloga y ahí está como apoyando un proyecto de datos. Entonces, digamos que desde cualquier área, si te interesa, ahí hay que aprender y que aportar. Vale, súper claro. Juan, hay una pregunta por acá que voy a reducir a preguntarte si MapReduce está muerto, pero explícanos primero qué es MapReduce, porfa. Ver, sí, es bueno, esa pregunta está buena y es buena aclararla. MapReduce es un paradigma, MapReduce es un algoritmo. Más que, lo que pasa es que la gente lo relaciona mucho con Hadoop y hay unas personas que creen que, pues, que es como una tecnología. Es una tecnología, pero más que una tecnología es un paradigma de programación que me permite realizar procesamiento distribuido. ¿Y por qué? Porque me permite aislar, porque me permite, como su nombre lo indica, que hayan unos mappers, que hayan una data que esté sujeta a la función map y que hayan otra fase que sea la de reduce y que en el medio hayan otras fases. Pueden haber otras fases, pero básicamente MapReduce es un paradigma que hace uso de la función map, de la función reduce, y que en el medio suceden otras cosas, como por ejemplo shuffling, o pueden haber otras ordenamientos, en fin. Pero básicamente MapReduce es eso, es un paradigma súper sencillo, eh, pero que a veces los grandes problemas se solucionan, tienen las soluciones más simples. MapReduce es eso, son dos funciones que tú distribuyes, una de map, otra de reduce, y las haces en diferentes fases. Y eso funciona súper para Big Data. ¿Está muerto? A ver,
MapReduce como framework de procesamiento del stack Hadoop ya no se usa tanto. Probablemente dentro de poco se empiece a convertir en legacy, si no es que ya se convirtió en legacy. MapReduce en ese sentido. Ahora, hay muchas tecnologías que ahorita están optimizando ese MapReduce por debajo. Tecnologías como por ejemplo Hype y otros motores de consulta distribuida están utilizando MapReduce por debajo y también están optimizando ese MapReduce. Entonces, que esté muerto, no. Yo digo que hay otras opciones, por ejemplo Spark. Eso a nivel de tecnología, es decir, a nivel de MapReduce como framework de procesamiento de Hadoop. MapReduce como paradigma no está muerto ni creo que vaya a morir jamás. Bueno, mentira, no me atrevo a decir eso, pero MapReduce no está, o sea, como paradigma o como algoritmo no está muerto. Por ejemplo, en Spark o en programación funcional, uno ejecuta funciones map, ejecuta funciones reduce. Y es la base de muchas computaciones distribuidas a bajo nivel. Como paradigma no creo que va a perdurar bastante tiempo como framework de procesamiento de Hadoop, porque Hadoop tiene dos cosas, ¿no? Hadoop tiene el almacenamiento distribuido y el procesamiento distribuido. El almacenamiento distribuido es HDFS, con varios proyecticos ahí alrededor, y el procesamiento distribuido es MapReduce. Ese sí ya se está usando menos y se tiende a utilizar otros frameworks de procesamiento en la nube o más, que se usan más ahorita, más modernos. Ok. Una preguntita que creo se me hace que va para Luis. ¿Cómo se hace en la práctica el escalamiento horizontal tanto para cómputo como para almacenamiento en cuanto a si se utilizan herramientas de caja negra o qué tanto desarrollo se realiza de backend para integrar los nodos de escalamiento horizontal? ¿O depende? Depende, fin de la discusión. No mentiras. Aquí en el chat creo que ya pasaron un libro que yo había pasado pues por el chat interno, se llama Designing Data Intensive Applications. Si no lo han pasado por este chat, yo ahorita lo mando al Slack. Ese libro es básicamente la respuesta a esa pregunta, porque es tan compleja que igual pues voy a tratar de dar pues como unas ideas, pero igual pues me quedaría horas y horas hablando de eso. Y sería básicamente repetir el libro. El libro te da una premisa muy importante y es, desde cierto punto de vista, todos los sistemas de información son sistemas de manejo de datos, ¿sí? Desde el punto de vista del frontend, el backend no es más que una especie de base de datos donde yo le mando un query, que es la petición HTTP, y él me devuelve algo. Entonces, esa pregunta se puede responder desde muchas formas. Igual, aunque utilices una herramienta de caja negra, aunque utilices una base de datos que ya sea distribuida o utilices un S3, un almacenamiento en la nube, a menos de que expongas eso directo al usuario, que es extraño que se haga, tu aplicación igual de alguna forma tiene que entender que existe esa caja negra y tiene que entender cómo y cuándo accede a esos datos. Entonces, la respuesta real aquí fuera de depende es que es una mezcla de ambas cosas, pero lo que sí también te agregaría es, hay que meterle un poquito de pragmatismo. Escribir una base de datos no es una base de datos de verdad escalable y todo eso, no es una tarea trivial. Por algo son de los proyectos con más maintainers que tienen, con más historia que tienen. Entonces, a veces, inclusive si las herramientas no se acomodan perfecto a nuestro caso de uso, es más fácil que el backend de alguna forma orqueste las dificultades que tenemos en pensar en construir nuestro propio sistema de almacenamiento. Esto en cuanto al almacenamiento. Ahora, si sos Amazon, si sos Google, ellos sí se han dado la pela y han dicho, no, yo voy a hacer mi propio sistema de almacenamiento que cumpla mis necesidades, pero pues creo que son pocas las empresas que pueden estar a esa altura, ¿sí? Entonces, en cuanto a almacenamiento, sí es más un tema de, o por lo menos mi recomendación personal es, busca entre las distintas herramientas cuál se acomoda mejor a lo que quieres hacer y
recordar mucho un tema, no sé qué tan familiar o no sean todos aquí con la palabra de persistencia políglota, que se ha hecho famoso durante los últimos años y que pega mucho aquí. ¿Qué es la persistencia políglota? Es no cases tu sistema o no cases tu aplicación a una única base de datos, ¿sí? A veces, y ya diría no a veces, sino la mayoría del tiempo, a medida que los sistemas crecen, una única base de datos, un único sistema de almacenamiento no es suficiente. Para una parte de ventas, posiblemente algo relacional es lo mejor. Pero si tenés también una parte de inventarios, puede que algo documental sea lo mejor. Y si adicional querés hacer cierta analítica de cómo se relacionan ciertas cosas, puede que una base grafal sea mejor, ¿sí? Lo que nos dice la persistencia políglota es, no mires cuál es el menor peor. Usa las tres y que tu aplicación sepa cómo combinar esas tres. Eso incluye crecimientos en complejidad, como consistencia eventual entre los datos, cuáles debería ser la data master y cuáles replican esa master, ¿sí? ¿Qué tanto me puedo demorar en esa replicación? Todos esos son retos que aparecen, pero digamos en el proyecto en el que estoy en este momento hacemos esto, ¿sí? Tenemos dos bases de datos, una documental que es la que guarda como la información de la aplicación y una grafal para una analítica que hacemos sobre esa información. A día de hoy la respuesta que nos sirve es como es construir ese grafo a partir de lo que hay en la documental cada X tiempo. Entonces, cada X tiempo nos traemos todos los cambios nuevos y actualizamos el grafo. Entonces, la analítica se queda un poquito atrás en el tiempo, pero para nuestro caso de uso no afecta, ¿cierto? Entonces, eso en cuanto al cómputo, en cuanto al almacenamiento, perdón. En cuanto al cómputo, ahí también te dirigiría a muchos patrones de diseño. Microservicios es una forma de distribuir cómputo pues sí, de distribuir cómputo. Patrones como un event loop distribuido, donde tenés una cola de eventos, como nos decía Rogelio, es otra forma de distribuir cómputo. Entonces, repito, me podría quedar aquí mucho tiempo hablando de patrones y cuándo funcionan y cuándo no, pero sí creería que la mejor respuesta es busca esos patrones, esas arquitecturas, entiende sus trade-offs y aplícalas cuando tengan sentido. Y lean el libro. Buenísimo el libro. Ok. Creo que ya se nos va acabando el tiempo, nos acercamos al final. Vamos a hacer probablemente la última pregunta. Esta sería una pregunta para Luis. Luis, ¿qué desventajas hay de usar Python, PySpark sobre Scala? Hacía 3, 4 años la respuesta clara era performance. ¿Sí? Hacía 3, 4 años la versión de Python de Spark era lenta y la recomendación, nunca supe si oficial, pero que sí se tenía mucho en la comunidad, era utilice PySpark como para prototipar y luego páselo a Scala en producción. A día de hoy la respuesta no es clara. Realmente, aunque Spark nació en Scala, se escribió en Scala en un principio, los maintainers cada vez se han tirado más para el lado de Python, por muchos motivos, tanto comerciales, había más gente usando PySpark que el mismo Scala, como mucha gente, Spark funciona tanto para este tema de data engineering, de mover data de un lugar a otro, pero también tiene temas de machine learning y cositas por el estilo. Entonces también conectaba mucho con tecnologías como NumPy, como Pandas, como TensorFlow, que eran familiares en el mundo de Spark. Entonces, durante los últimos años, Spark le ha metido mucho la ficha a su API de Python. Entonces, a día de hoy, ya te puedo dar una respuesta más personal. Personalmente, me parece que un lenguaje fuertemente tipado ayuda mucho a procesar data, porque la data, la parte de la información que te da la data es su tipo, es qué es, si esto es un texto, si esto es un número, y lenguajes como Scala te permiten llegar aún más lejos, donde puedes diferenciar una temperatura de una edad, aunque por debajo ambos sean números, puedes crear tipos distintos y darle mucho soporte a eso. Es una visión que entiendo es muy personal, no todo el mundo concuerda que los tipos ayuden y mucha gente prefiere un lenguaje no tipado porque te permite iterar más rápido, el compilador de alguna forma se mete en tu camino. Yo agradezco que se meta en mi camino porque significa que atrapó errores, pero creo que es una visión más personal, no un consejo tan objetivo como hace 4 años lo era el performance, que habían métricas que lo avalaban.
más allá de Python y Scala, Juan ahorita nos mencionó que había muchos más lenguajes, pues tampoco muchos más, pero sí había más lenguajes sobre los que uno puede trabajar en herramientas como Spark. ¿Hay alguna diferencia en escoger uno u otro, Juan, o eso es como más o menos lo mismo ya a estas alturas del desarrollo? Pues hay varios criterios. Por ejemplo, Python, la curva de aprendizaje, ¿no? Y también las personas, cuando tú estás en un proyecto, pues requieres recursos humanos entrenados y Python es más popular que Scala. La curva de aprendizaje para Python es menor. Eh, yo qué pienso de todo eso? Yo pienso que a nivel de producción, cuando tenemos constraints de procesamiento altos, yo recomendaría un lenguaje como tipado, como por ejemplo Scala o Java. Si estamos hablando de que hay unos constraints de performance muy altos. El tipado es importante porque los datasets eh, trabajan, por ejemplo, en escala con case classes, se define el esquema con un tipo. Entonces, para los datasets es importante el tipado. Otra cosa es, sí, o sea, me parece que Python también ofrece un pool de librerías gigante. Entonces, por ejemplo, SparkMLib te permite hacer Machine Learning a gran escala y ahí pues juega el tema de las librerías, que en eso, por ejemplo, Python en el tema de ciencia de datos ofrece más librerías que, que Scala, o sea, es más popular en ciencia de datos. Entonces, es como el trade-off entre Scala tiene muy buen performance, por ejemplo, hay gente que habla de 10x, hay gente que habla que es el doble, hay gente que, bueno, en pruebas, en benchmark, Scala definitivamente es más rápido, esa brecha se ha ido disminuyendo, pero Python es más popular y más fácil de aprender. Y está el tema del tipado, que también es importante. Los otros lenguajes también depende de tu background. Por ejemplo, R se utiliza mucho en la academia. Mucha gente que hace investigación, biólogos, economistas, ellos utilizan mucho, es muy popular usar R y los conceptos cambian. R en realidad, R es el lenguaje que nació en los datos, en la estadística. Scala, Java, Python fueron lenguajes de propósito general que acogieron la data. O sea, si nos vamos a eso, R nace en la estadística, nace en la data, entonces está más presente en estos ambientes académicos. Eh, y Java, el problema que yo le veo a Java es que es verbose, o sea, tú escribes el tema, eso es un tema, un criterio a tener en cuenta. Hay código muy largo, Scala es más compacto que, por ejemplo, que Java, Java es más verbose. Eh, en más líneas de código expresas, Scala es más declarativo, en menos líneas expresas más, Java es más imperativo, entonces son más líneas. Entonces son muchas cosas que hay que tener en cuenta y no solo el performance, como te digo. Eh, la curva de aprendizaje y muchos criterios en donde cada proyecto, o sea, the right tool for the right job, cada proyecto es diferente, los recursos humanos son diferentes, los colaboradores, entonces es una decisión muy dependiente de lo que se esté haciendo. Rogelio quiere agregar algo. Dale. Hay dos cositas. Nosotros, de hecho, estamos usando Python, pero en algún punto de la vida usamos Scala. Entonces ahí Luis Miguel nos echó la mano y tenemos un proyecto muy lindo. Pero en algún punto todos éramos desarrolladores de Python y fue como, o sea, qué mal desechar, digamos, desarrollo de Scala, pero es que de verdad la curva de Python es, o sea, ya uno en un par de días ya sabe qué está pasando. Y es Entonces, válido. pues sí, o sea, eso también cuenta mucho, que es que si tienes desarrolladores Python, pues mejor usa Python tal vez. Y lo otro que quería agregar es, pues esa respuesta de Juan fue para Spark, pero entonces yo uso Beam, que es similar en varias cosas. Beam está para Python y Java, igualito. Scala también.
y para Go. Entonces, pues ahí se abre como otra posibilidad si alguien es como, uy, quiero aprender Go que está de moda. Dataflow creo que también se puede usar pues en Go. Ya. Vale, se nos acabó el tiempo. Claramente hay más preguntas, la gente quiere saber más cosas. Los invitamos a participar en nuestro Slack. Ahí pueden poner las preguntas que quieran poner. Les vamos a compartir libros, les vamos a compartir artículos y pues trataremos de darle respuesta a sus preguntas y de tener discusiones interesantes allá. Muchísimas gracias por asistir a este Tech Talk organizado por Perficient Latinoamérica. Gracias a nuestros panelistas, Rogelio, Luis, Juan. Feliz noche para todos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.